¿Cómo es la relación en el Partido Socialista con el sector cristiano del partido, teniendo en cuenta temas como el aborto y el matrimonio igualitario? No, es que los que están en el partido, los cristianos que hay en el partido, que yo conozco por lo menos, están a favor del aborto y el matrimonio igualitario. O sea, son cristianos, pero no son fanáticos. Son primero socialistas y luego cristianos. Sí, esto creo que no es tan difícil de entender. Cristianas por el derecho a decidir en México, por ejemplo, o católicas por el derecho a decidir, era un movimiento de mujeres católicas que defendían el aborto. En Estados Unidos el partido, entre las mujeres que votan al Partido Republicano, es mayoritario el apoyo al aborto. Entonces, no es ser cristiano estar en contra del aborto o en contra del matrimonio igualitario. Se supone que el cristianismo es otra cosa. Es una serie de creencias que no son esas. Esas no las encuentras en el catecismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso no hay problema. El problema que yo he detectado más, y he hablado con juventudes socialistas, es la idea de que por qué no se toman una serie de acciones que es muy difícil tomar cuando estás en el gobierno. ¿Por qué no decretas el Estado laico? Porque no se puede. Es muy problemático. Hay organismos, hay tratados internacionales que se han firmado, aunque no los hayan firmado los socialistas. Hay cristianos dentro del partido, hay creyentes, hay muchas personas que no estarían de acuerdo con la ruptura de relaciones con el Vaticano, por ejemplo. Entonces te compras una bronca gordísima con pocos beneficios a corto plazo, pocos beneficios evidentes, ¿no? Porque lo que vas a hacer cerrar las escuelas religiosas, hombre, a mí me parecería una excelente idea sustituirlas por escuelas públicas, pero hacerlo ahí tiene mucho de arbitrariedad, y cuando estás dentro de un marco constitucional que respetas y dentro de un Estado de Derecho, pues hay ciertas cosas que no puedes hacer o que tienes que plantearte a largo plazo y que tienes que decidir entre varias acciones que te van a hacer poco popular, cuáles eliges y cuáles eliges dejar para otro día. Esto pasó con Zapatero, se habló del laicismo. Teresa Fernández de la Vega era una de las personas que estaban más motivadas para cambiar el concordato con el Vaticano, pero los problemas económicos que había en España en ese momento hicieron que eso pasara a segundo plano, porque tenía que abordar otras cosas impopulares el gobierno de Zapatero, que acabó precisamente por eso perdiendo, ¿no?